Buenos días, estudiantes de noveno. Bienvenidos a su clase de matemática. El día de hoy vamos a revisar acerca del conjunto de números enteros. Un conjunto de números enteros. Los números enteros siempre nos han ayudado para poder resolver problemas tanto de valores positivos, valores negativos, como unas cuentas en el mundo real, ¿no es cierto? También hablábamos de diferentes situaciones, como digamos, vemos en pantalla una 5 menos 8. Anteriormente, pues, la gente decía que no se podía restar, ¿no? Cuando venía un número menor hacia un número mayor, ¿ya? Pero cuando apareció la aplicación de la ley de los signos, un poco más allá de los números naturales, sí podíamos restar. Más por menos nos da menos 3. Entonces podíamos realizar esa operación. ¿No? Se decía que no era posible, pero en ese momento fue el ideal para crear esto de los números enteros, poder resolver estas operaciones aplicando ya cada número como un positivo o un negativo y la aplicación de la ley de los signos, ¿no? Eso se dio ya hace un tiempo atrás, desde el siglo V, dice que. Ya, sigamos con ejemplos de las situaciones reales de los números enteros. Cuando una persona, ¿no? Dice, expresa, tengo $300 guardados en su cuenta de banco, depositado en una cuenta de ahorro, tienen que haber escuchado ustedes. O también hay personas que deben en tarjetas de crédito, personas que pueden comprar vehículos, te dan un crédito, un financiamiento, ¿no es cierto? Y tú tienes que pagar por ese vehículo algunos años, 5 años, 4 años. Entonces el carro, una parte es tuyo, porque si tú no llegas a pagar una de las letras, entonces ahí vas a tener una situación de problema con el banco o la financiera. Entonces se expresa como menos 300 cuando no tengo y he prestado a alguien. Como les digo, yo puedo comprarme un carro, dar 2.000 de entrada, pero el carro vale $13.000. Entonces estoy debiendo a esa empresa $11.000 y poco a poco voy a ir pagando una letra de $200 para irlo cancelando, pero en sí todavía debo el vehículo, tengo que seguirlo pagando, ¿no? Esos son ejemplos de que uno a veces usa los números enteros en situaciones reales. También habíamos visto en la clase anterior la temperatura, ¿no? Las temperaturas a 46 grados, a 25 grados, a 30 grados, son usando, ¿no? Y en cambio, también tenemos temperaturas bajo cero, que normalmente se dan, bueno, en este caso dice menos 46, pero es demasiado. A veces escuchamos en Europa, en Estados Unidos, temperaturas de menos 2 grados bajo cero, menos 10 grados bajo cero. Debido a eso se produce también, el agua se convierte pasa a otro estado, ¿no? Y vemos a veces la nieve que hay en otros países. Aquí de repente es un granizo que ha caído nomás, pero ya en otros países se ve la nieve. Tienen que haber ustedes visto en noticieros, más por las épocas de diciembre. Entonces nos ayuda a medir la temperatura, de alguna manera observar la temperatura y poderla medir. Y también tenemos otras situaciones reales, construido en el año 210 después de Cristo. Claro, siempre tomamos la edad de Cristo, de nacimiento de Cristo, como, es decir, la línea cero, ¿no? Sí, cambiaron muchas cosas desde el nacimiento de Cristo, ¿no es cierto? Ustedes que ven algo de religión, saben, inclusive sabemos, ¿no es cierto?, que hay el Viejo Testamento, que fue antes del nacimiento de Cristo, y el Nuevo Testamento, que fue después del nacimiento de Cristo, ¿no es cierto? Y hubo nuevos reglamentos y nuevas leyes que se impusieron para podernos convivir todos nosotros como cristianos que creemos en Dios, ¿no? Entonces, toda época antes de Cristo la ponemos
simbólicamente como un número negativo, porque no estaba, pues, ¿no? No estaba el Señor Jesucristo con nosotros, por eso se lo pone con negativo. Y con positivo, es decir, ya está con nosotros, ponemos como positivo, se lo hace como en la historia, ¿no? En la historia ya se lo ubicó así, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro ejemplo que también vimos anteriormente, el nivel del mar marca 0, ¿no? A nivel de la costa. Y hay personas que se dedican a estos deportes de andar bajo el agua utilizando equipos especiales, entonces pueden bajar a ciertas profundidades. Ustedes tienen que ver de repente por ahí hay los documentales de Discovery y tantos programas que nos enseñan las profundidades, ¿no? Que hay diferentes tipos de flora y fauna en las profundidades, ¿no? Y tenemos, así como tenemos las Islas Galápagos, ¿no? Y en las profundidades también tienen que ver excelentes corales y todo eso. También la altura, acá también vemos animales que pueden ascender, ¿no? Igual que también, por ejemplo, asimismo los aviones, los tantos vehículos de aeronáutica que pueden subir y desplegarse. Y ellos, para tener un control a sí mismo, se ubican mediante la altura para poderse controlar todos esos aparatos aeronáuticos. Y tenemos ya, dentro del grupo de los números enteros también podemos hablar del valor absoluto de un número entero, que es un valor numérico sin signo. Es decir, que si es positivo lo ponemos sin ninguno de los dos signos, lo ponemos como un valor absoluto. Para representar el valor absoluto de un número se introduce entre dos barras verticales, como estamos observando aquí en este gráfico, ¿no? Aquí es menos 3 y lo ponemos como un valor absoluto sin ni positivo ni negativo, en este caso sin negativo. Es un procedimiento, pero sencillamente es poner los números sin el signo correspondiente. Menos 7 más 7, más 9 y el 9, y si fuera menos 9 fuera el 9 solo. No es algo, un procedimiento general. Opuesto de un número, como la misma palabra dice, si tenemos, aquí está el ejemplo, el opuesto de un número entero es el número que tiene el mismo valor absoluto y el signo contrario. Es decir, que si hay menos 3, tenemos más 3, ¿no? ¿Ya? Entonces, el opuesto, hay más 5, menos 5 en los números enteros, ¿no? 0, el opuesto de 0 es 0, ahí no va a cambiar nada. Si acá tengo menos 7, allá tengo más 7. Aquí tengo el más 12, el menos 12. ¿Ya? Entonces, si nosotros decimos en los números enteros, es porque se cambia sencillamente el signo. Si yo digo, dime el número entero más 20, el opuesto, menos 20. Y así es el ejemplo del número opuesto. Entonces son generalidades acerca de los números enteros que estamos revisando, que ustedes deben saber como estudiantes ya de básica superior y futuro bachillerato. Ya dentro tenemos el esquema de contenido. Aquí tenemos los números enteros. Ya vamos a revisar también el tiempo que alcancemos. Hoy día no, sino en las próximas clases. Operaciones de suma, resta, multiplicación, división con números enteros y aplicando la ley de los signos, ¿no? Raíces cuadradas, raíz cúbica de los números enteros. Potencias también de números enteros. Operaciones combinadas con números enteros. Divisibilidad entre enteros. Entonces siempre a comienzo de año se realizan actividades que tienen que ver o procedimientos que de repente ya los hemos revisado. Es normal que todo libro, todo contenido, cada año lectivo comencemos y tenemos que comenzar desde las bases de lo que es la matemática, de todos los procedimientos, todos los ejercicios y así vamos avanzando, ¿no? Siempre recordamos y vamos incrementando los conocimientos. Igual las matemáticas se manejan sobre una base que son la ley de los signos, operaciones combinadas, números enteros
números naturales, números fraccionarios, porque más adelante vemos álgebra y también vamos a utilizar la ley de los signos, vamos a utilizar los números enteros, pero ya agrupándolos con literales o con letras, ¿no es cierto? Entonces la base es la misma, pero va aumentando la complejidad de las operaciones. Entonces estamos revisando procedimientos que nos van a servir para nuestro futuro. El conjunto de los números enteros se representa con la letra Z y está formado por, ya hemos visto, con números enteros positivos y números enteros negativos, ¿ya? Entonces sabemos que tenemos que el lado izquierdo se ubican los números enteros negativos, ¿ya? Los números enteros negativos, y del lado derecho ubicamos los números positivos del lado acá. Acá están los positivos. Recuerden, positivos para la derecha, negativos para la izquierda. ¿Ya? Aquí lo podemos poner con los signos más los positivos, y lógicamente los negativos también se los puede poner con rojo. ¿Ya? Los números negativos. Ahora vamos a revisar una pequeña explicación de la recta numérica, lo que vimos hace un rato, para revisar mejor el contenido. Los números enteros son un conjunto de números que contiene los números naturales, que son los números que utilizamos cuando vamos a contar algo, como la cantidad de cuadernos que tenemos, la cantidad de colores que tenemos, en fin, cualquier cosa que vayamos a contar. Los números naturales van aumentando de uno en uno, hasta el infinito, es decir, no tienen fin. En la recta numérica, se ubican a la derecha del cero, y esta flecha indica que siguen aumentando, hasta el infinito. El símbolo de los números naturales es una n mayúscula, con doble línea diagonal, o también se suele utilizar una n mayúscula, con doble línea vertical. En cualquiera de los dos casos, se está representando el conjunto de los números naturales. Para indicar los elementos que están dentro del conjunto de los números naturales, abre llaves. Observa la recta numérica, que nos indica que los números naturales empiezan con el 1, sigue el 2, el 3, y como siguen aumentando de uno en uno, podemos escribir puntos suspensivos para resumir el resto de los números de este conjunto. Finalizamos con el símbolo de infinito, y cerramos llaves. En el conjunto de los números enteros, también está el 0, que utilizamos para representar cuando algo se acabó, y no queda nada, como cuando te gastas el dinero que tienes, y te quedan 0 pesos, es decir, nada. Por último, en el conjunto de los números enteros, se encuentran los números negativos, que son los números que utilizamos para representar deudas, gastos o pérdidas, como cuando tienes 500 pesos, y te gastas 200 pesos, representamos la cantidad gastada, con un número acompañado de un signo menos a la izquierda del número, así se expresa un número negativo. Los números negativos son el contrario de los números naturales, descienden de uno en uno, hasta el infinito, es decir, no tienen fin. En la recta numérica, se encuentran a la izquierda del 0, y esta flecha indica que continúan descendiendo, hasta el infinito. El símbolo de los números enteros es una Z mayúscula con doble línea diagonal. Para escribir los elementos de los números enteros, abre llaves. Observa la recta numérica, la flecha nos indica que los números enteros empiezan en menos infinito. Podemos escribir puntos suspensivos para resumir los demás números negativos e indicar que los números continúan descendiendo de uno en uno. Luego escribiremos solo el -3, el -2 y el -1. Guiándonos en la recta numérica, vemos que sigue el 0, que es el valor neutro de los números enteros. Después siguen los números naturales. Recuerda que empiezan con el 1, sigue el 2 y el 3.
Escribimos puntos suspensivos, para resumir el resto de los números naturales, y finalizamos con el símbolo de infinito. Estos son los números que conforman el conjunto de los números enteros, también conocido como el conjunto Z. Si te gustó este video, dale al pulgar. Ok, estudiantes, observamos el video que nos ayuda mejor a la comprensión de los números enteros en la recta numérica. Aquí tenemos unos ejemplos. Ubican la recta numérica menos 5 y más 2. Así como vimos en los ejemplos, del lado izquierdo los números negativos, del lado derecho los positivos, ¿no? Literal B lo mismo, en la recta numérica menos 3 y más 4. Los ubicamos del lado izquierdo los negativos, del lado derecho los positivos. Vamos a ver una explicación más o menos de lo que se va a realizar en el deber. Vamos a revisar el proceso de los números enteros en la recta numérica y también su ubicación. Ya tenemos la numérica, vamos a ubicar el menos 5 y el b más 4. Sabemos que siempre del lado izquierdo de la recta numérica. De este lado van los negativos, entonces ubicación 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y el valor de b va al lado de positivos, que están del lado más. Aquí hacemos, siempre van a ser mayores los números positivos que cualquier número negativo. Aquí abajo tenemos otra actividad, escribe mayor o menor que según corresponda. Tenemos más 4 o les dije, siempre va a ser mayor o positivo que negativo. Entonces más 4 es mayor que menos 8. Tenemos otro, es mayor o menor que menos 5. Mayor es el número positivo que el número negativo. Ya tenemos menos 2. Aquí, cuando entre dos números negativos, siempre va a ser mayor que está más a la derecha. El 2 es mayor que menos 3. Esa es la importancia, ¿no? Cuál es mayor o cuál es menor. Que esté, digamos, más cerca hacia el 0 es mayor. Así que los menores van a ser mayores. Menos cerca al 0, menos 5, porque menos 8 es para acá. Entonces mayor es menos 5. Es como actividad de ubicar y definir los números enteros o menores. Terminamos esta ecuación. Ok, estudiantes, entonces tenemos el deber, no es 2, es 12 creo, o 13. Ahí revisen sus cuadernos. Ubiquen la recta numérica los números proporcionados, utiliza círculos de colores. Ubiquen la recta numérica menos 3, ya sabemos, cogemos para el lado izquierdo, le ponemos un círculo, un cuadrado, el que sea, color rojo. Y color azul, el positivo hacia el lado derecho, más 4 en cambio, ¿no? Y así vamos realizando los siguientes rectas que se encuentran en este trabajo. Aquí hay 3 y acá hay algunas más, 4 más. Total son 7 rectas numéricas que tienen que realizar en su cuaderno. Traten de copiar pues los conceptos anteriores, los nuevos, porque ya en la clase anterior también ya vimos algo. Entonces traten de copiar si hay algo nuevo
Lo copian, ya lo que ya tenemos ya no, pues, ¿no? Algún concepto nuevo, algo importante, lo escriben en su cuaderno y el deber también. Entonces estamos miércoles, nos estamos viendo ya el día viernes. En la próxima clase me envían el deber por por el número de teléfono. Ok, estudiantes. Muchas gracias por la atención. Que tengan un excelente día. Un excelente día de hoy y también el día de jueves. Que pasen muy bien. Nos vemos el día viernes en la próxima clase de matemáticas, estudiantes.